A medianoche, el pueblo descubrió que no todos los muertos permanecen bajo tierra. En el extremo más olvidado de las montañas existía un pueblo tan antiguo que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Estaba escondido entre bosques de pinos ennegrecidos por el frío, rodeado de colinas cubiertas de niebla y atravesado por un camino de piedra que, según decían los viajeros, parecía desaparecer cuando caía la noche. Durante el día parecía un lugar tranquilo, chimeneas humeantes, puertas de madera gastada, niños corriendo junto a la plaza y el campanario de la iglesia vigilándolo todo desde el centro. Pero cuando el sol se hundía detrás de las montañas, algo cambiaba. No era un cambio brusco ni visible a simple vista. Era una sensación. Una presión extraña que descendía poco sobre las calles, como si el aire se volviera más pesado y el pueblo entero contuviera la respiración. Las conversaciones terminaban antes de tiempo. Los comerciantes recogían sus puestos sin discutir precios. Las madres llamaban a sus hijos con voces tensas, y los ancianos cerraban las contraventanas incluso cuando todavía quedaban restos de luz en el cielo. Nadie necesitaba explicarlo. Todos conocían la regla. Cuando el reloj de la iglesia marcaba las 12, nadie debía estar afuera. No importaba si se trataba de un borracho retrasado en la taberna, un joven enamorado buscando una ventana ajena o un campesino que hubiera perdido una oveja entre los matorrales. Al llegar la medianoche, cada puerta se cerraba con llave, cada vela se apagaba, y las familias se reunían en silencio dentro de sus casas, esperando a que pasara la noche como quien espera que pase una tormenta. Sin embargo, no siempre había sido así. Muchos años atrás, cuando los viejos del pueblo todavía eran niños, las noches eran noches comunes. Se escuchaban risas tardías, pasos en la plaza y el canto de algún borracho regresando a casa. Pero entonces ocurrió algo que nadie quiso volver a nombrar en voz alta. Todo empezó en un invierno especialmente cruel. La nieve había cubierto los caminos y el cementerio de la colina parecía una extensión blanca e infinita. Una madrugada, antes de que saliera el sol, un panadero llamado Elías fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal. Había salido temprano para encender el horno cuando notó que la verja del camposanto estaba abierta. No era normal. La noche anterior la habían cerrado. Él mismo había visto al sepulturero asegurar el candado antes de bajar al pueblo. Elías se quedó inmóvil en mitad del sendero. El aire helado le cortaba la cara, pero el frío que sintió entonces no venía del invierno. Había algo distinto en el silencio. Algo que no podía explicar. Ni siquiera los cuervos hacían ruido. Se acercó lentamente. La nieve crujía bajo sus botas. Cada paso parecía sonar demasiado fuerte. Cuando llegó frente a la entrada, vio que el candado seguía colgando, pero estaba partido en dos, como si alguien lo hubiera aplastado con una fuerza imposible. Quiso darse la vuelta. Todos sus instintos le dijeron que corriera. Pero entonces vio las huellas. No eran huellas que entraban. Eran huellas que salían. Profundas, desordenadas, arrastradas, como si algo hubiera trepado desde debajo de la tierra y hubiera bajado caminando hacia el pueblo. Elías no gritó. Ni siquiera pudo respirar. Siguió el rastro con la mirada. Las marcas descendían por la colina y desaparecían entre la niebla, justo en dirección a las primeras casas. Aquel fue el instante exacto en que el miedo nació. No el miedo de un hombre. El miedo de todo un pueblo. Porque esa misma mañana, cuando la luz gris del amanecer entró por las ventanas, descubrieron que la familia Navarro había desaparecido. La puerta estaba abierta de par en par. La mesa seguía servida. La sopa todavía estaba tibia. Y en el suelo, junto a la vela consumida, había un fino reguero de tierra húmeda. Después de aquella mañana, el pueblo dejó de ser el mismo. La desaparición de la familia Navarro se convirtió en una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. Durante días, los hombres recorrieron los bosques con faroles y escopetas, llamando sus nombres entre la niebla. Revisaron el río, las quebradas, los establos abandonados y hasta las cuevas que se abrían en las laderas más empinadas. No encontraron nada. Ni un trozo de tela. Ni una huella reciente. Ni una gota de sangre. Era como si los 5 hubieran sido arrancados del mundo en medio de la noche. Al principio, algunos intentaron inventar explicaciones. Dijeron que tal vez habían huido. Que quizá ladrones de caminos los habían obligado a marcharse. Que el miedo hacía ver cosas donde no las había. Pero nadie creyó realmente esas palabras. Porque todos habían visto el reguero de tierra húmeda sobre el suelo de la casa. Y todos recordaban las huellas que descendían desde el cementerio. Desde entonces, las miradas empezaron a subir,
cada vez con más frecuencia, hacia la colina que dominaba el pueblo. Durante generaciones, aquel lugar había sido evitado sin que nadie supiera muy bien por qué. Los más jóvenes conocían apenas fragmentos de viejas historias, murmullos junto al fuego, advertencias dichas a media voz, silencios incómodos cuando alguien preguntaba demasiado. Los ancianos no querían hablar de ello. Bajaban la cabeza, apretaban los labios y cambiaban de tema. Pero el miedo tiene una forma extraña de arrancar verdades enterradas. Fue una tarde helada cuando Tomás Valverde, el hombre más viejo del pueblo, pidió que lo ayudaran a caminar hasta la plaza. Tenía la espalda doblada por los años y unas manos tan delgadas que parecían hechas de ramas secas. Casi no hablaba desde la muerte de su esposa, y muchos pensaban que había olvidado más de lo que recordaba. Sin embargo, aquella tarde, cuando el sol se hundía detrás de los pinos y la niebla comenzaba a bajar otra vez, pidió que todos se reunieran. Nadie faltó. Las mujeres se quedaron de pie junto a la fuente. Los hombres guardaron silencio. Hasta los niños dejaron de moverse cuando vieron la expresión en el rostro del anciano. Tomás alzó la vista hacia la colina y señaló. Allí, detrás del cementerio cubierto de escarcha, apenas visible entre la niebla, se levantaba una construcción de piedra negra que casi todos conocían de lejos, pero que ninguno había visitado jamás. La vieja cripta. No era grande, pero tenía algo en su forma que incomodaba incluso a la distancia. Su techo estaba hundido en una parte, como si el tiempo lo hubiese aplastado. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, parecían absorber la luz del atardecer en vez de reflejarla. Y la puerta de hierro, oxidada y torcida, seguía en pie como una boca cerrada. No estaba hecha para guardar muertos, dijo Tomás, y su voz sonó tan áspera que algunos sintieron un escalofrío inmediato. Estaba hecha para encerrar algo. Nadie se atrevió a interrumpirlo. El anciano respiró con dificultad, como si cada palabra le arrancara un pedazo de vida. Contó que mucho antes de que existieran las casas, antes de la iglesia, antes incluso de que el pueblo tuviera nombre, hombres venidos de otros lugares habían cavado bajo aquella colina. Habían encontrado una cámara de piedra mucho más antigua que ellos mismos, marcada con símbolos que ningún sacerdote había sabido leer. Al principio pensaron que era una tumba. Pero las tumbas no respiran. Tomás dijo que los primeros en entrar escucharon susurros. No palabras claras, sino un murmullo bajo, constante, como si alguien hablara desde detrás de las paredes. Luego comenzaron las pesadillas. Después vinieron las enfermedades. Animales encontrados muertos. Niños que despertaban llorando y señalaban la colina con los ojos abiertos de terror. Entonces hicieron lo único que pudieron. Sellaron la entrada. Levantaron la cripta encima. Cubrieron la cámara con piedra, hierro y oraciones. Y juraron no volver a abrirla jamás. El viento sopló en ese momento, atravesando la plaza con un silbido largo y helado. Varias mujeres se persignaron. Tomás apretó los dedos contra el bastón. Pero hay algo peor, murmuró. Nadie respiró. Cada cierto número de inviernos, vuelve a despertar. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el campanario pareció negarse a sonar. Los ojos de todos regresaron a la colina. La niebla se había espesado. Y por un instante, solo un instante, varios juraron haber visto una luz temblorosa filtrarse por debajo de la puerta de la cripta. Como si, después de décadas de oscuridad, alguien hubiera encendido una vela allí dentro. Aquella noche nadie durmió. Después de las palabras de Tomás Valverde, el pueblo entero pareció hundirse en una espera insoportable. No hubo conversaciones en las casas, ni risas, ni el sonido habitual de los platos al terminar la cena. Solo el crujido de la madera bajo el viento y el temblor incierto de las llamas en las velas. Las madres abrazaban a sus hijos con una fuerza extraña, como si presintieran que algo invisible rondaba demasiado cerca. Los hombres fingían calma, pero no podían dejar de mirar hacia las ventanas. Cada sombra parecía moverse más de la cuenta. Cada ruido, por pequeño que fuera, parecía anunciar una desgracia. Cuando el reloj de la iglesia dio las 11, el pueblo ya estaba completamente encerrado. Las puertas tenían 2, 3 cerrojos. Las contraventanas estaban aseguradas con clavos. Incluso en las casas más humildes, donde apenas alcanzaba para una sola vela, esa noche nadie quiso quedarse a oscuras. Sin embargo, cuanto más avanzaban las horas, más denso se volvía el silencio. No era el silencio natural de la madrugada. Era otra cosa. Un vacío. Como si el aire mismo se hubiera retirado de las calles. Ni los perros ladraban.
Ni los caballos golpeaban el suelo en los establos. Ni los grillos cantaban entre la maleza. Era un silencio tan absoluto que muchos comenzaron a escuchar el latido de su propia sangre dentro de los oídos. En la casa de los Rivas, al borde de la plaza, la pequeña Clara fue la primera en notarlo. Tenía apenas 8 años y dormía en una habitación estrecha, al final del pasillo. Estaba despierta desde hacía rato, con los ojos abiertos, mirando la línea de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Había oído a su madre llorar en la cocina. Había oído a su padre caminar de un lado a otro sin descanso. Pero entonces oyó algo más. Un sonido suave. Como el roce de una tela arrastrándose sobre el suelo. Clara se incorporó lentamente. El sonido venía del pasillo. No eran pasos. Era algo peor. Un arrastre lento, paciente, acercándose. La niña se cubrió la boca con ambas manos. El sonido pasó frente a su puerta. Siguió avanzando hacia la sala. Entonces, de pronto, todo quedó quieto. Clara permaneció inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. No sabía cuánto tiempo pasó. 1 minuto. Tal vez 10. Afuera, el reloj de la iglesia comenzó a sonar. 1, 2, 3, 12 campanadas. Y justo cuando la última vibró en el aire, la niña oyó a su madre gritar. Un grito seco, breve, ahogado en el mismo instante en que nació. Luego nada. Clara quiso correr, pero el miedo la clavó al colchón. Pasaron varios segundos antes de que se atreviera a levantarse. Abrió la puerta apenas un poco. El pasillo estaba oscuro. La casa entera parecía vacía. Avanzó temblando, paso a paso, hasta llegar a la sala. Y entonces lo vio. Sobre la mesa, en medio de la habitación, había una vela encendida. No era la vela de su casa. No era ninguna que ella hubiera visto antes. Era más larga, más de una cera amarillenta que parecía húmeda. La llama no titilaba con el viento. Ardía recta, inmóvil, como si no perteneciera al mundo. Clara miró alrededor. No estaba su madre. No estaba su padre. No estaba su hermano pequeño. Solo la vela. Y el olor. Ese olor espeso y dulce que se pegaba a la garganta. Cera quemada. Entonces escuchó un susurro. Venía de detrás de ella. No entendió las palabras. Solo sintió un aliento helado rozarle la nuca. La niña giró de golpe. No había nadie. Pero la puerta principal estaba abierta. Abierta de par en par. Y más allá, en la calle vacía, la niebla parecía moverse sola. A la mañana siguiente, cuando los vecinos reunieron el valor para entrar en la casa, encontraron a Clara sentada en un rincón, abrazándose las rodillas, incapaz de hablar. Nunca volvió a pronunciar una sola palabra. Sobre la mesa, la vela seguía ardiendo. Y en el suelo, saliendo desde el umbral hacia la calle, había marcas de barro húmedo, como si algo hubiera entrado arrastrándose durante la noche. El amanecer no trajo alivio. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la niebla y tocaron los tejados del pueblo, nadie sintió esa pequeña calma que suele llegar después de una noche larga. Aquella mañana el aire parecía enfermo. Pesaba sobre los hombros. Incluso la luz tenía un color extraño, pálido, casi gris, como si el día mismo se negara a entrar del todo en las calles. La noticia corrió de casa en casa antes de que sonaran las campanas. Los Rivas habían desaparecido. Solo Clara seguía allí. Los vecinos tardaron mucho en reunir valor para cruzar el umbral. Durante varios minutos se quedaron inmóviles frente a la puerta abierta, unos a otros, esperando que alguien más diera el primer paso. Finalmente fue Martín, el herrero, quien avanzó con una lámpara de aceite en la mano y el rostro endurecido por el miedo que no quería mostrar. Al entrar, el silencio de la casa fue lo primero que lo golpeó. No era el silencio normal de una habitación vacía. Era un silencio que parecía escuchar. Detrás de él entraron otros hombres. Sus botas pisaron lentamente las tablas del suelo. Nadie habló. Nadie quería ser el primero en romper aquella quietud espesa. La mesa seguía servida. Había 4 platos. Una cuchara había quedado a medio camino entre el borde y el centro, como si alguien la hubiera soltado de golpe. En una taza todavía quedaban restos de leche tibia. Una silla estaba caída de lado. Todo parecía detenido en el instante exacto en que algo había ocurrido. Pero no había señales de lucha. No había sangre. No había gritos congelados en las paredes. Solo ese olor. Cera quemada. Y entonces la vieron. Clara estaba en el rincón más oscuro de la sala, acurrucada contra la pared,
abrazándose las rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto que nadie podía ver. No lloraba. No temblaba. Ni siquiera parecía respirar. Parecía una muñeca olvidada. Martín se arrodilló despacio frente a ella. «Clara», murmuró con una voz que no sonaba como la suya. «Clara, mírame». La niña no reaccionó. Él extendió una mano y apenas rozó su hombro. Entonces ocurrió algo que años después seguiría persiguiéndolo en sueños. Clara giró la cabeza muy lentamente. Lo miró. Pero en sus ojos no había reconocimiento. No había alivio. No había vida. Solo un terror tan inmenso, tan absoluto, que Martín sintió un escalofrío subirle por la espalda como si le hubieran derramado agua helada dentro del cuerpo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó una mujer desde el fondo. La niña abrió la boca. Todos se inclinaron un poco hacia adelante. Esperaron una palabra. Un nombre. Un sollozo. Cualquier cosa. Pero de su garganta no salió ningún sonido. Ni uno solo. Clara movía los labios, desesperada, como si intentara hablar desde el fondo de un pozo invisible. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Se llevó ambas manos al cuello. Volvió a intentarlo. Nada. Un silencio hueco. Como si la voz le hubiera sido arrancada. Una anciana empezó a rezar en voz baja. Otro hombre se persignó. Nadie supo qué hacer. Fue entonces cuando la mujer de Martín, que había permanecido cerca de la puerta, lanzó un grito ahogado. Todos giraron. En el centro de la mesa seguía la vela. La misma vela que Clara había visto durante la noche. Larga. Delgada. Hecha de una cera amarillenta y extrañamente húmeda. Pero lo verdaderamente horrible era que aún estaba encendida. Había ardido toda la noche. Y seguía ardiendo. La llama no se inclinaba ni parpadeaba. Permanecía inmóvil, recta, casi antinatural. El aire alrededor parecía más frío cuanto más se acercaban. Martín extendió la mano para apagarla. No llegó a tocarla. Sintió primero un dolor agudo, como una punzada de hielo en la punta de los dedos. Retiró la mano de inmediato. La piel se le había puesto blanca. Retrocedió sin querer admitir lo que había sentido. Fue el sacerdote quien llegó poco después. Entró deprisa, con el abrigo mal puesto y el crucifijo colgando sobre el pecho. Nadie dijo nada cuando se acercó a la mesa. Observó la vela durante varios segundos. Luego alzó la mirada hacia Clara. La niña seguía clavada en el rincón, observando algo detrás de todos ellos. Algo que nadie más podía ver. El sacerdote se acercó lentamente. «Hija», dijo con voz firme, «mírame». Clara lo hizo. Y por primera vez desde que la encontraron, levantó una mano temblorosa. No señaló la puerta. No señaló la ventana. Señaló hacia arriba. Hacia la colina, hacia el cementerio. Hacia la vieja cripta. Y justo en ese instante, sin que nadie la tocara, la vela se apagó. La llama murió de golpe. No titiló. No se consumió lentamente. No se dobló como hacen las velas cuando el aire cambia de dirección. Simplemente desapareció. Un hilo de humo oscuro subió en línea recta hacia el techo y se quedó suspendido allí durante varios segundos, como si dudara en desvanecerse. Nadie se movió. Nadie respiró. El único sonido en la sala era el leve crujido de la madera, un crujido tan tenue que parecía venir de muy lejos o de muy adentro. El sacerdote fue el primero en reaccionar. Se persignó, murmuró unas palabras en latín y recogió la vela con un trozo de tela. No quiso tocarla con las manos. Cuando la levantó, una humedad oscura quedó marcada sobre la mesa, como si la cera hubiera sudado algo más espeso que aceite. «Nadie entra en esa casa esta noche», ordenó con la voz tensa. Nadie. Pero el miedo ya había echado raíces. La historia de Clara y de la vela pasó de boca en boca antes de que el sol llegara al centro del cielo. Para el mediodía, cada rincón del pueblo conocía cada detalle. Para la tarde, ya había crecido. Algunos decían que la niña había visto una mano salir de la pared. Otros juraban que en el suelo habían aparecido huellas de pies descalzos, demasiado grandes para ser humanas. Nadie sabía que era verdad y que era puro terror, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que la gente había empezado a escuchar. No gritos. No pasos. Susurros. Comenzó con cosas pequeñas. Doña Inés, que vivía sola al final de la calle del Molino, fue la primera en decirlo en voz alta. Al principio creyó que eran ramas rozando el muro de su dormitorio.
Se tapó con la manta y trató de dormir. Pero el sonido volvió. Era un murmullo. Tan bajo que no podía distinguir palabras. Tan cercano que parecía venir del otro lado de la pared. Inés se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la oscuridad. El sonido se arrastraba lentamente a lo largo del muro, como si alguien caminara por dentro de la piedra. Se detenía. Volvía a empezar. Se acercaba a la cabecera de su cama. No tuvo valor para moverse hasta el amanecer. A la mañana siguiente, bajó a la plaza con el rostro desencajado y las manos temblando. Lo contó a todos. Nadie se rió. Porque no había sido la única. Esa misma noche, el carpintero juró haber oído una voz detrás del armario de su hija. Una mujer dijo que, mientras apagaba el fuego de la cocina, alguien pronunció su nombre desde el interior del muro. Un anciano afirmó que los susurros habían recorrido el pasillo de su casa y se habían detenido justo detrás de la puerta de su habitación. Cada relato era distinto. Pero todos coincidían en algo. La voz nunca sonaba del todo humana. Era un murmullo áspero, arrastrado, como si una garganta seca intentara recordar cómo hablar. Durante 3 noches, el pueblo vivió así. Nadie dormía de verdad. La gente se acostaba vestida. Dejaban lámparas encendidas hasta que el aceite se acababa. Algunos dormían con cuchillos bajo la almohada. Otros se reunían en la misma casa, convencidos de que el mal no se atrevería a entrar si había muchas personas juntas. Se equivocaban. La 4ª noche, el viento desapareció por completo. No había una sola nube, pero el cielo parecía más negro que de costumbre. La luna estaba escondida. Ni siquiera los árboles se movían. En la casa de los Montalvo, al otro lado de la plaza, Arturo despertó poco antes de la medianoche. No sabía que lo había sacado del sueño. Se quedó quieto, mirando el techo. Entonces lo oyó. Un roce. Lento. Constante. Venía de la pared junto a su cama. Arturo se incorporó apenas. El sonido continuó. Como uñas arrastrándose por la piedra. No quería despertar a su esposa. No quería alarmar a sus hijos. Se dijo a sí mismo que era el viento, aunque sabía que no había viento. El roce se detuvo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Y entonces la pared habló. No con una voz clara. No con palabras completas. Solo un murmullo tan cercano que Arturo sintió el aliento helado atravesar las calorías. Movió la cabeza despacio, con el cuerpo paralizado. El susurro parecía deslizarse hacia la habitación de sus hijos. Quiso levantarse. No pudo. Sus piernas no respondían. La voz se hizo más fuerte. Y esta vez distinguió una palabra. Su nombre. ¿Arturo? El hombre lanzó un grito y corrió por el pasillo. Empujó la puerta del cuarto de los niños. La cama estaba vacía. Las mantas seguían calientes. La ventana seguía cerrada. No había huellas. No había ruido. No había nada. Solo ese olor dulzón y espeso que ya empezaba a volverse familiar. Cera quemada. Cuando el sol salió, Arturo seguía de pie en medio de la habitación vacía, con los ojos hundidos y el rostro gris. Y en la pared, justo encima de la cama de sus hijos, alguien encontró 3 marcas largas y profundas. Como si algo hubiera intentado salir desde el otro lado.